Gracias, pastorita, gracias, pastor. Que el Señor les bendiga. Buenos días una vez más, amados hermanos. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, qué privilegio estar contigo en esta mañana. ¿Está bien? Eso es. Ya nos hemos deleitado en el primer culto, ahora en el segundo culto al Señor. Y valga la aclaración, porque esto va a servirnos para todos. A veces pensamos que el término culto deriva de un término sectario, ¿no ve? Porque se habla, el culto de esa secta. Pero en realidad la palabra culto tiene un origen mucho más noble. La palabra culto viene de la palabra cultivar, digamos en voz alta, cultivar. Entonces cuando nos congregamos, cultivamos fe, cultivamos alabanza, cultivamos adoración, cultivamos confraternidad entre nosotros. Y es un cultivar, viene de un término justamente del principio de la semilla, algo chiquito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando algunos de nosotros hemos conocido por primera vez al Señor? Veníamos a una iglesia y decíamos, yo antes iba a la misa, todo era silencio, ni un mosquito podía volar. Y ahora en esta iglesia todos cantan, saludan, alaban toda la noche sin parar, ¿no es cierto? Una bendición diferente, porque aprendemos a cultivar alegría, gozo. A ver, dígame, ¿acaso es la voluntad del Señor que aun cuando estemos en pruebas estemos con cara de velorio eterno? No, ¿no es cierto? Que andemos así siempre como que bautizados en jugo de limón. Nadie, ¿verdad? Porque aun cuando pasemos pruebas, tenemos que fortalecernos en el Señor. Y el Señor sabe el por qué y el para qué. Así que a nosotros nos toca aceptar la voluntad del Señor. Muchas veces somos negacionistas. Decimos, no. Inclusive hasta oramos y decimos, rechazo esta prueba en el nombre del Señor. No funca. Porque las tenemos que pasar. Las pruebas nos prueban y es más que un juego de palabras. Por eso digo tan a menudo que en las pruebas de la vida solo hay dos vías, o maduras o tenduras. No hay término medio y lo mejor siempre es madurar en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. También la palabra culto es bonita porque termina también con una definición, deriva de la palabra cultura. Usted y yo hemos tenido años una cultura mundanal, ¿no ve? Cuando yo era metalero, por ejemplo, nosotros no escuchábamos música disco, música romántica. Lo más romántico que escuchábamos era el heavy metal, ni siquiera el rock. Del heavy metal al death metal, al thrash metal, al death metal, al noise, al grind. Pesado, pues música que les haría doler la cabeza. Pero ¿sabe qué? Cuando uno viene a los pies del Señor, mi primera canción bien cantada por mi alma era la canción El Shaddai de Dani Berríos. El Shaddai, el Adonai, ¿no, verdad? Entonces cambié de ser metalero a esa canción, imagínense. Y uno cambia porque la palabra culto también deriva, repito, de la palabra cultura. Empiezas a tener una cultura bíblica en tu mente. Empiezas a convertirte en tu mente. Empiezas a convertirte en tus pensamientos. Ahora, con respecto al tema que vamos a ver, vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vámonos al Evangelio de Lucas. Y este evangelista fenomenal, excepcional, que si tú lees los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te vas a dar cuenta que cada uno presenta a Jesús de una manera diferente. Y en este caso el evangelista Lucas era una persona tan especial porque era detallista. Él era médico de profesión en su época. Así que él era el que ayudaba, era como en la familia Ingalls, el doctor Baker de esa época, ¿no? Que cuando alguien tenía un problema, curaba. Y los médicos de ese entonces también eran veterinarios. Si se dañaba una cabrita de alguna familia judía, algún animalito, ya estaba curando también ahí. Era un doctor bien integral, ¿no? Pero el Señor lo llamó para que como médico sea evangelista. Y Lucas decía cosas en su evangelio que no dijo ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Aunque el resto de los evangelistas se basaron en el evangelio de Mateo. Mateo fue el primer evangelio que se escribió y fue la base para el resto de los evangelistas. Pero Lucas como médico era detallista. Diga en voz alta, detallista. Porque como médico veía, como decimos, la espinita ahí en el zapato, la espinita en el dedo, y veía otras cosas. Era que es como aprender un número de celular, facilito, con pocas cifras. Lucas 2:52, te lo vas a aprender de memoria, es el verdadero modelo bíblico de discipulado. Todo papá, toda mamá, debiésemos de conocer este versículo porque nos anima para que discipulemos intencional y modeladoramente a nuestros hijos. Así que acompáñenme, ¿de acuerdo? Y a los hijos nos va a servir porque los hijos vamos a saber que estamos creciendo en todas las áreas de la vida. Lucas 2:52 esboza de esta manera y dice:
Y Jesús crecía, diga en voz alta, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un versículo chiquitín, pero muy poderoso. Cuando dice y Jesús crecía, la palabra crecer tiene dos significados, ¿ok? Y escuchen los hijos, porque esto es lo que tienen que vivir los hijos. Cuando dice y Jesús crecía, se refiere no a un crecimiento meramente natural, sino que dice sobresalía. Eso significa en el versículo bíblico, y también tiene otra etimología la palabra crecer ahí, se abría camino, ¿ok? Voy a repetir, sobresalía y se abría camino. Yo no estoy de acuerdo en un pensamiento feo que se manejaba a nivel Bolivia, no sé cómo sería en el Alto, en La Paz, pero en el lado de Cochabamba, del Oriente, Santa Cruz, Sucre mismo, tenía una mala concepción de los hijos de los pastores. Decían esto, hijo de pastor, lo peor. Imagínense. No, porque a veces los hijos de los pastores se zafaban, fornicaban, eran fornicators. Y claro, esos serían pues, los carnales y también de pastores que ni para pastorear cabras servían. Pero los pastores genuinos hemos cambiado esa visión. ¿Saben qué decimos? Hijo de pastor, lo mejor. Porque ellos son siervos y siervas del Señor. ¿Me dejo entender? Entonces Lucas 2:52 encaja perfectamente. Ahora usted dirá, ay, me salvé, eso es para los hijos de los pastores. Es para el hijo de todo creyente genuino en el Señor. Porque Lucas 2:52 nos viene como anillo al dedo, diciéndonos, repito, y Jesús crecía, es decir, sobresalía, se abría camino. Ahora vamos a ver las 4 áreas de discipulado en la vida. Porque para mí este es el versículo del verdadero discipulado integral. Y por eso vamos a ver lo que nos dice, ¿ok? Entonces ya la tenemos clara la primera parte. Y Jesús crecía, ¿no ve? ¿Qué hemos dicho que significaba crecía? Sobresalía y se abría camino. Eso significa en el idioma original. Y aquí hay 4 áreas de crecimiento de discipulado. Mire lo que dice, en sabiduría. Luego dice, en estatura. O sea, no solamente el Señor, pese a que era el Hijo del Altísimo en la tierra, 100% Dios, y en la tierra también 100% hombre, tenía que haber estudiado, tenía que haber tenido sabiduría. No es que de la nada, no, ya nació desde bebecito ahí con todo el chip de sabiduría y todo incorporado de información. Él estudió la ley. Por eso es que cuando a sus 30 años empieza su ministerio público, va a la sinagoga, va al templo a predicar, ¿no? Y se ponía el talil, que era un manto israelí, y oró y abrió los rollos de la ley y leyó. Entonces, cuando dice que crecía en sabiduría, y aquí el orden de los pastores no va a alterar el producto, porque hay que crecer en estas 4 áreas de la vida a la par, pero dice que crecía en sabiduría. La palabra sabiduría aquí es discernimiento celestial. Digan en voz alta, discernimiento celestial. Lo vamos a aclarar para que no haya confusión, ¿ya? No se refiere a mero conocimiento. Vamos a describir qué es conocimiento, qué es inteligencia y qué es sabiduría. Sencillito. Conocimiento es la acumulación de hechos, acumulación de información. Ahí tienes conocimiento. Pero eso no te hace una persona sabia, ¿no es cierto? La inteligencia es el desarrollo de la razón. Cuando tú reflexionas, razonas, basado en ese conocimiento y mejoras. Pero la sabiduría es discernimiento celestial. Es pensar como el Padre piensa, actuar como el Padre actúa, es vivir lo que el Padre dice que tenemos que vivir. ¿Me dejo entender? Entonces, repito, conocimiento es acumulación de información, inteligencia, desarrollo de la razón, pero sabiduría es tener cosmovisión bíblica, si usted quiere resumirlo. Porque muchos de nosotros tenemos una cosmovisión mundanal. Y me dirá, pastor, ¿qué es cosmovisión? Es como unos lentes, es la manera de cómo interpretamos la vida, la realidad que nos rodea, que nos circunda. Cuando se habla de cómo piensan las sociedades, se habla de cosmovisiones, ¿no es cierto? Aquí tenemos cosmovisión andinista, tenemos en Bolivia cosmovisión quechuista, cosmovisión indigenista. Entonces tenemos diferentes formas de interpretar la vida, ¿no? Pero la cosmovisión bíblica es vital.
Hay muchas cosmovisiones. Está la cosmovisión, por ejemplo, naturalista, que ellos dicen, no, lo que yo veo, lo que yo toco, eso es lo real. Lo que no veo, no toco, no existe para mí. Y es lo que dicen los ateos. La cosmovisión naturalista es de esa manera, ¿no? También está la cosmovisión, si vamos a resumir para que no le haga mucho embrollo, con la cosmovisión panteísta, animista. Yo resumiría en dos los tipos de cosmovisiones del mundo, ¿no? Por lo menos yo resumiría de esta manera. Yo doy docencia de cosmovisiones y le puedo decir que estoy seguro que no me estoy equivocando para dejarle una reseña. Existe la cosmovisión teísta o bíblica y la cosmovisión humanista. Hoy en día la sociedad te dice tienes que ser más humano, más sensible, hay que humanizarnos, hay que tener una cosmovisión humanista, pero aquí hay el gran problema. Dentro del encaje de la cosmovisión humanista están el resto de las cosmovisiones, incluyendo los ateos, porque ¿sabe cuál es el cimiento, la base de la cosmovisión humanista? Dice, el hombre decide la verdad. Entonces ahí se resume toda la cosmovisión humanista. Sin embargo, en contraparte, la cosmovisión bíblica dice, Dios decide la verdad. Entonces usted decide por dónde va a vivir, si con la cosmovisión humanista o con la cosmovisión bíblica. Y la cosmovisión es como unos lentes. Cuando te pones unos lentes negros, entonces todo ves medio oscurín, ¿no es cierto? Te pones lentes rojos, todo verás rojo. Te pones amarillos, todo verás amarillo. Tu cosmovisión es como unos lentes, es la forma en cómo ves la vida. Yo como joven, yo como adolescente, yo como niño, yo como esposo, como padre, como madre, como esposa, como abuela, ¿cómo veo la vida? ¿A través de qué lentes interpreto la vida? Entonces tu cosmovisión es eso, cómo ves la vida. Y muchos años hemos tenido una cosmovisión mundanal. Todavía inclusive puede haber creyentes aquí que son ni tan, ni muy, ni chicha ni limonada. Medio que creen y otras veces no creen. Es decir, tienen más creencias, creo, dice, pero no tienen convicciones. Así que dígale al hermano que está a su lado, tú tienes que tener convicciones más que creencias. Dígale así, por favor. Eso es, y eso es lo que el Señor quiere que tengamos, buenas convicciones. Entonces, una vez un joven me confrontó, y eso es bueno, y me dijo, pastor, tanto habla de cosmovisión. ¿Acaso en la Biblia está la palabra cosmovisión? No hay, me dice, yo he buscado en concordancia, no hay. Es cierto, le dije, no existe la palabra cosmovisión en la Biblia, como tampoco existe la palabra Biblia en la Biblia. Son términos que nos ayudan a entender mejor los principios, los fundamentos y los mandatos del Señor. ¿Me dejo entender? Entonces, no hay la palabra cosmovisión, pero nos ayuda a entender que tenemos que tener cosmovisión bíblica, cosmovisión cristiana. Entonces, volviendo a Lucas 2:52, dice que el Señor crecía, sobresalía, se abría camino en sabiduría y luego dice, ¿y en qué dice luego? Estatura. O sea que el Señor crecía físicamente en estatura, y cuando habla en estatura no solamente habla de lo físico. Cuando habla de sabiduría estamos hablando justamente de ese conocimiento, de ese discernimiento, de esa inteligencia en el Señor. Pero cuando ya habla en estatura, está hablando de que crecía saludablemente físicamente. ¿Usted cree que el Señor, para aguantar semejante martirio y tortura de la cruz del Calvario hace más de 2000 años, ha tenido que hacer un enclenque en su salud? ¿Ha tenido que hacer que al primer latigazo, ay, me desmayo, ¿no es cierto? ¿Usted cree que ha sido así el Señor? No, el Señor era fuerte, realmente era un héroe de héroes, porque imagínese lo que sufrió. De hecho, cuando ya recibías el latigazo número 10, ya era desmayo. Los romanos ya esperaban sacar así quieta al latigado. Imagínense, sin embargo, el Señor aguantó la corona de espinos, aguantó la vergüenza de la desnudez. En las películas, por pudor, estatura es lo físico, diga en voz alta lo físico. Está hablando de lo físico, de este cascarón, de este estuche que nos ha prestado el Señor en esta tierra, ¿ya? Así que jóvenes, no se me van a estar deprimiendo. A veces ven en el espejo un chico, una chica, le sale un granito, dice, me van a decir cara de chirimoya, engendro, me voy a suicidar. De soncera se deprimen. Es estuche, nomás es prestadito. Seas cara lindo, no seas cara lindo, seas cara linda, no seas cara linda. ¿Qué importa? Lo importante es cómo tú te ves en el Señor. ¿Por qué crees que la Biblia dice que el mejor maquillaje, que no dura ni 3, ni 4, ni 5 horas, sino que dura la actitud del corazón? Dice que el rostro alegre es, el corazón alegre, perdón, ¿qué dice?
hermosea el rostro. Miechi. Entonces vamos a tener un rostro bellísimo, alegre, porque nadie quiere estar con un esrec, ¿no es cierto? Con un ogro ahí que esté renegando de todo el rato. Entonces mire que el Señor nos regala ahí un maquillaje. Pero luego dice que también crecía, es decir, sobresalía y se abría camino en gracia para con Dios. Esa es la parte espiritual. Es lo espiritual. Antes ha hablado del conocimiento, luego ha hablado de lo físico en el discipulado y ahora habla de lo espiritual, que crecía en gracia para con Dios. Lo que dice 1 Corintios 15:58, que nosotros crezcamos, que sirvamos al Señor, que sigamos adelante. Entonces hay que crecer en la gracia para con el Señor. ¿Cuántos creen que son salvos por gracia? Levanten su mano, por favor. Amén. Somos salvos por gracia, no es por nuestro mérito, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra buena voluntad, nuestras buenas intenciones. No. Nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice la palabra del Señor. Entonces somos salvos por gracia, pero no nos hagamos los graciosos. Solo ese detallito toma en cuenta. Si somos salvos por gracia, no nos hagamos a los graciosos diciendo, bueno, como el trabajo de Dios es perdonar, entonces Él es una máquina perdonamática pecón. Que al primer errorcito ya Él me tiene que perdonar. Que a la primera fallita busco a la máquina llamada Dios para que me perdone. Entonces no se trata de eso. O sea, vivimos en gracia, pero no hacernos a los graciosos. Por eso tenemos que vivir apartados, en santidad, exhortándonos a nosotros mismos. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo? No le digo, cuídate de Satanás, de sus hordas demoníacas y diabólicas. Por supuesto que sí, pero lo principal, cuídate de ti mismo. Porque usted y yo somos la principal piedra de tropiezo de cada quien. ¿Acaso si usted no tendría que patearle a la persona responsable por todos sus problemas, si usted le tendría que patear, no se podría sentar usted varias semanas a causa del dolor? Usted mismo se tendría que dar esas patadas, esos puntapiés. Porque a veces nosotros mismos somos nuestra principal piedra de tropiezo en vez de piedra de edificación. Así que dígale al de al lado, cuídate de ti mismo, ñañay. ¿Está bien? Claro que sí. Entonces la palabra dice que el Señor también crecía en gracia para con Dios. Y crecer en gracia para con Dios es que se note nuestro crecimiento espiritual. Dile a tu hermano que se renote tu crecimiento espiritual. Ahora, le vas a incomodar. Dile, o eres el mismo del año pasado, quiquillanta, dile. A ver, vamos, dígale. No, dígale usted, no soy el mismo, no soy la misma, ¿no ve? Cuidado que alguien diga, yo soy peorcito, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué? Porque en realidad la palabra del Señor nos anima para que mejoremos. No caigamos en el síndrome de los afines. ¿A qué le llamo yo el síndrome de los afines? A fin de mes voy a cambiar. Fin de año, 31 de diciembre, con ropa interior color huipala para que me traiga buena suerte. No funca. No esperes a cambiar el 31 de diciembre. Las resoluciones de cambio se hacen ya y ahora, cuando el Señor nos da oportunidad, cuando nos ministra, ahí, cuando doblamos rodillas al orar, cuando estamos cantando, cuando estamos cultivando, haciendo culto al Señor. Entonces ahí es cuando nos ministra. Usted piensa que el Señor no ministra a los de la alabanza, les reministra. Aunque están tocando, están concentrados, el Señor te toca, pues ahí te habla algo, ¿verdad? Yo también he sido ministro de alabanza, entonces sé lo que les digo. Por eso es que es vital que nosotros dejemos que el Espíritu Santo toque nuestras vidas y crezcamos en la gracia para con Dios. Y luego dice que también crecía en gracia para con los hombres. Diga en voz alta, gracia para con los hombres. ¿Sabe a qué se refiere eso? Vamos a resumir ahora. Primero dice, en sabiduría, que hay que disipularnos, hay que disipular los padres a los hijos para que los hijos crezcan en sabiduría y en conocimiento. Mi hijo mayor lo hace ahora de forma natural. Cuando leyó las 2 primeras veces toda la Biblia completa, le costó, le tuvimos que acompañar, ayudar. Hoy ya ha terminado de leer 8 veces toda la Biblia en 8 versiones y recién va a cumplir 19 años. Y la Sociedad Bíblica Boliviana lo ha premiado y está leyendo ahora una bibliota de este vuelo, que es una traducción literal del hebreo al español, complicadita porque tiene muchas palabras en hebreo.
Pero saben, mis amados, eso es crecer en conocimiento, pero lo importante no es que no sea mero conocimiento, sino que se vuelva sabiduría, lo que ya expliqué. Entonces Jesús crecía en sabiduría, que es la parte de conocimiento, también en estatura, que es la parte física, en gracia para con Dios, que es la parte espiritual, y en gracia para con los hombres, que es la parte social, relacional. Entonces, papá y mamá, tú quieres discipular en todas las áreas a tu hijo y a tu hija, acordate de este número de celular, facilito, Lucas 2:52. Es el modelo bíblico del discipulado integral. Si tú como papá y mamá vas discipulando a tus hijos en estas 4 esferas de la vida, es un discipulado integral. Por ejemplo, qué bueno es presentar a nuestros hijos. Yo les presento a mis hijos, a mis amigos, a la gente donde nos relacionamos, le digo, él es mi hijo Adar, se llama tal, él tiene tanto edad, él se llama tanto, y los presento. Me gusta defender a mi familia, usted defienda la suya, porque tenemos que hablar bien de nuestra familia. Usted aprende a hablar bien de la suya. Así que, mariditos, cuidado que cuando estás entre tus amigos, colegas del trabajo y te dicen, ¿y cómo es tu jefa? ¿Qué se llama tu jefa? Mi jefa se llama Gata. Reniega de todo, mira los arañazos que me da Gata caliente, ¿no ve? No, pues, hable bien, refiérase bien a su esposa, refiérase bien de su esposo, ¿no ve? Cuando le pregunta a usted de repente la caserita en la calle, ¿y tu marido qué se llama? Mi marido se llama Falso Paringo, ¿no ve? Y empiece a hablar cualquier cosa de su marido, no, hable bien de su esposito, ¿no? Él es un buen hombre, es esforzado. Resalte las cosas buenas en vez de resaltar las cosas malas, ¿no? Porque a veces decimos, mi marido es hijito de mamá y a mi suegra todo el tiempo mamitis tiene, y empezar a decir cosas, si no es lo correcto. Ahora, ¿por qué es importante esto de Lucas 2:52? Porque la palabra del Señor nos dice que nosotros como padres tenemos que entender que el crecimiento, cuando dice crecí en sabiduría, está refiriéndose a un crecimiento mental, de conocimiento, de inteligencia, de desarrollo de la razón. Entonces vamos a decir conocimiento mental, o mejor, crecimiento mental, diga en voz alta. ¿Por qué hay que crecer mentalmente? Porque algunos tienen ya años y son adultecentes, como dije en el primer culto, no han madurado en su pensamiento. Hay que crecer también en lo físico, ¿no es cierto? Porque Jesús crecía en estatura. Hay que crecer también en lo espiritual paralelamente, porque a veces pensamos que lo espiritual es tema de iglesia, tema de ministerio. Lo espiritual involucra todo lo demás. Y hay que crecer también en lo social, en las relaciones sociales. Por eso es que nosotros somos integrales. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? ¿Usted conoce las 4 relaciones de vida más importantes de por qué hemos sido creados por Dios? Estas son tus 4 relaciones de vida más importantes, encajado a Lucas 2:52. La Biblia dice que hemos sido creados para relacionarnos con Dios. Nuestra primera relación de vida importante. Nuestra segunda relación de vida importante, ¿sabe cuál es? Que hemos sido creados para relacionarnos bien con nosotros mismos. Nuestra tercera relación de vida importante es nuestra relación con los demás, con el prójimo, el próximo, el más cercano. Entonces somos seres sociales, ¿no es cierto? Y por eso hemos sido creados para relacionarnos. Y nuestra cuarta relación de vida importante es relacionarnos con la creación de Dios, que seamos buenos mayordomos, que cuidemos la creación, los animales, que cuidemos todo lo que el Señor ha creado. Ahora escúcheme. A veces pensamos que la pobreza es física, escasez de recursos. ¿Sabía usted que la pobreza es integral? Viene el pecado a la humanidad, nuestros primeros padres Adán y Eva pecan y toda forma de pobreza viene al ser humano. Y se rompen las 4 relaciones de vida más básicas. Atiéndame, por el pecado se rompe nuestra relación con Dios y viene pobreza espiritual. Diga en voz alta, pobreza espiritual. Por eso dice que seamos ricos espiritualmente en la palabra del Señor, en todo su contexto. Y la pobreza espiritual hace que volquemos la torta. Dios hace al hombre a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos tan sonsobivos que volcamos la torta y nos hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y decimos, no, para mí Dios es así, para mí Dios es asá. Y volcamos la torta porque ha venido pobreza espiritual. La primera relación de vida. La segunda relación de vida es que hemos sido creados para relacionarnos con nosotros y viene la pobreza personal por el pecado. Nos manejamos mal, nos irrespetamos a nosotros mismos, nos auto boicoteamos. ¿Me dejo entender? En todo sentido.
Viene por el pecado la tercera relación de vida con pobreza, que es la relación con los demás, y viene pobreza relacional. No sabemos llevarnos bien, siempre estamos compitiendo, envidiando, mordiéndonos, como dice el apóstol Pablo. Entonces viene pobreza relacional. Y nuestra cuarta relación de vida es que viene la pobreza física. Somos pésimos mayordomos de la creación, de lo que se nos ha confiado. Despilfarramos, dañamos, destruimos la creación del Señor. ¿Se da cuenta que en estas cuatro relaciones de vida claves básicas en las que hemos sido creados están quebradas por el pecado? Y el pecado y la pobreza no solo es física, es en todas las áreas de vida. Por eso la palabra del Señor dice que Jesús vino a restaurar lo que se había perdido en el Edén, las cuatro relaciones de vida. Para eso derramó su sangre también el Señor. Para eso murió por nosotros. Entonces, aplicándolo a Lucas 2:52, nuestra tarea como padres es que estas cuatro áreas de relaciones de vida estén alineadas con el propósito de Dios en nuestros hijos y que Lucas 2:52 sea el modelo de discipulado integral. ¿Estás haciendo de que tus hijos crezcan en sabiduría, en conocimiento, mentalmente? ¿Estás haciendo de que tus hijos crezcan en lo físico correctamente? ¿O solo les das todo el tiempo comida chatarra, chatarra, chatarra a su gustito? Ellos tienen que aprender a comer bien porque eres lo que comes. Comer comida saludable, comer comida que honra al Señor. A veces hay mamás y papás que dicen, yo le doy vegetal si ya está vomitando, arcadas le da. Hoy tenemos una cantidad de adolescentes que tienen anolimia, anorexia y bulimia. Comen y vomitan y se provocan el vómito porque dicen, yo quiero mantenerme flaquita, delgadita, limpia mangueras. Y no quieren engordar porque piensan que ser gorda por el estatus de la sociedad es algo horrible, es algo no gustoso. ¿Quién se va a fijar en mí? Y saben, estamos realmente llenos de cosmovisiones mundanales que dañan la autoestima. Por eso cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra persona. También Jesús crecía, hemos dicho, en gracia para con Dios, que es lo espiritual, y en gracia para con los hombres, que es lo social. No importa el orden, repito. De hecho, lo principal es lo espiritual, que Jesús crecía en gracia para con Dios, ¿no? En la traducción original de la Biblia Septuaginta, eran 70 traductores bíblicos. En el idioma original estaba en primer lugar y Jesús crecía en gracia para con Dios. Y no hay problema si nuestra versión Reina Valera, basada en el Textus Receptus del siglo X, diga en conocimiento, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y luego en gracia para con los hombres. No hay problema, el orden de los factores no altera el producto. Pero es obvio que si tú creces primero espiritualmente, todo lo demás está en orden. A ver, dile a la persona que está a tu lado, si tú creces primero espiritualmente, todo lo demás va a estar en orden. Dígale, por favor. Correcto, lo que dice nuestro pastor Miguelito. Primero buscar el reino de Dios, preach, ¿no es cierto? Entonces, si estamos bien espiritualmente con Dios, vamos a poner el ejemplo de los maridos. ¿Usted cree que yo le voy a contestar a mi esposa como me han enseñado a la que te criaste? Que cuando mi esposa me diga algo, yo le digo, su sonza opa, ¿no ve que está ahí en sus narices? ¿Usted cree que yo la voy a tratar así? ¿O que le voy a hacer un desplante como no sé, pues vos sabrás? Si estoy bien con Dios, ¿sabe qué va a suceder en mí? Voy a cambiar. Es más, quiero decirles a los hombres, escuchen bien, cuando un hombre cambia, toda la familia cambia. ¡Wow! Así que por eso tenemos que trabajar pues en los varones. Si yo como esposo y papá cambio y empiezo a ponerme en mi mente la conciencia de que tengo que promover una cultura del buen trato, una cultura de ternura, no saben lo que dicen los hijos. Mis hijos, por ejemplo, a mi esposa la tratan como han visto que papá la trata, de lujo. Están ahí para la mamá, para todo. Mis hijos son serviciales. ¿Por qué? Porque ellos el día de mañana van a ser cabeza del hogar, no terminen como el cabezón del hogar. Ya se están entrenando al verme a mí, el futuro papá esposo y papá que van a ser. ¿Por qué creen que muchas veces nuestras hijas meten la pata como la zapata, mendigan amor y se están enamorando de alguien equivocado? ¿Verdad? Y después ese marido la trata así, ni tan, ni muy, no como quisiéramos. Papá, tú quisieras que, por ejemplo, el día de mañana tu hijita se esté lanzando a los brazos de ese lobo vestido de oveja que quiere abrazarla
con todo gusto a 1000 revoluciones por segundo y con espíritu de pulpo por todo lado? Nadie, ningún papá, ¿no es cierto? Y ningún papá quisiese eso. Y yo cuando hablo con mis hijos les digo, ustedes van a llegar vírgenes al matrimonio y cuidadito que me la maltraten a mi futura nuera, ¿verdad? Porque es clave, yo les marco la cancha en cómo tienen que tratar, tienen que ser firmes, radicales, porque si no son eso, hermanos, van a hacer cualquier cosa. Tenemos un taller que se titula de esta manera: ser del sexo masculino, asunto de nacimiento; ser hombre, asunto de decisión. ¿Notas la diferencia? Y notas que para ser hombres tenemos que ser tratados por el Señor. Entonces, por eso es que nosotros como padres, como esposos, tenemos que entender que hay que generar esa cultura bíblica de Lucas 2:52. Es más, si usted como quiere ser un buen papá, una mamá campeona, un papá campeón, entonces trabaje con Lucas 2:52, hágase un papelógrafo, Lucas 2:52, crecer en las 4 áreas, discipular a los hijos en la casa en las 4 áreas, en conocimiento, en lo físico, en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres. Si pone primero gracia para con Dios, entre paréntesis coloque crecer en lo espiritual. Si coloca después en gracia para con los hombres, lo social. Si usted coloca después en sabiduría, hay conocimiento, crecimiento mental. En gracia en físico, entonces hay crecer en lo físico. Eso te va a ayudar para que también te cuides. ¿Cuántas mujeres reniegan? Dicen, si yo tuviera 5 añitos menos, sería la mujer más feliz del mundo. Es 5 kilos menos, 1 kilo por año, ¿no es cierto? Y como que quieren cambiar de vida un poco tarde, pero mejor si tenemos el modelo bíblico de discipulado integral. Los padres tenemos que estar conscientes de eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es una verdad bíblica para que nosotros enseñemos a nuestros hijos más que con las palabras, con el ejemplo, porque el ejemplo realmente es un regalo maravilloso. Yo les voy a contar una vez algo que me pasó ya como pastor. No estaba haciendo algo correcto, en rectitud. Tampoco era algo tan malo como para que me excuse, pero no era correcto. Y mi hijo mayor en ese entonces tenía 6 añitos, era así un chiqui, ¿no? Y yo estaba haciendo y estaba consciente que él estaba ahí y vio todo lo que estaba haciendo y él se acercó y me dijo así en chiste, ¿no? Me dijo, ¿qué lo pasa, pastor? Me dejó seco. ¿Por qué? Porque era una confrontación. Y lo que yo estaba haciendo, como le digo, no era una cosa así como para decir, wow, qué mal, pero algo que no era recto y peor delante de un pequeño. Nunca más en mi vida tomé la decisión para hacer tropiezo para mis hijos. A ese día yo hice un compromiso y le dije, hijito, después te voy a explicar. Entendí que fue la voz del Señor a través de él, cómo el Señor usa a los hijos. Me fui a orar y después de eso hice mi compromiso con el Señor. Le dije, hijito, tienes toda la razón, perdóname. Lo que estaba haciendo no estaba bien, tienes toda la razón. ¿Cómo te has ubicado? O sea, se has reubicado en cuanto al contexto del asunto. Por eso es importante que nosotros vivamos en rectitud y que entendamos que vamos a enseñar más con el ejemplo, ¿ya? Así que ¿cuántos papás y mamás aquí quieren ser papás y mamás campeones? Levanten su manito, ¿ok? Muy bien, ahora de sus 5 dedos vamos a quitar 2 y vamos a dejar 3. Y vamos a aprender de memoria 3 cositas. Repita conmigo: amar, entrenar y ser ejemplo. Otra vez, amar, entrenar y ser ejemplo. Si el día de mañana no puedes tener hijos propios, puedes tener hijos propios adoptados. Si no puedes tener biológicamente y puedes adoptar, como hablábamos en el primer culto, y puedes enseñar a tus hijos a amar, entrenar y ser ejemplo para ellos. Y eso trae tremenda bendición a la generación. Por eso es que los niños, los hijos, los desde pequeñitos aprenden más por el ejemplo que por las palabras, ¿no es cierto? Tenemos que darles palabras de instrucción que son buenas y necesarias, pero el consejo que los niños escuchan significa cuando los padres viven lo que predican, viven lo que enseñan. Diga en voz alta: vivir lo que se enseña. Esto es clave, clavísimo. ¿Quiere que le ponga un ejemplo en una ocasión cuando hicimos una de tantas ilustraciones que hacemos en congresos de familia? Con mi esposa estuvimos invitados en Santa Cruz a un congreso de la familia
Y bueno, eran papás y adolescentes y en edad prejuvenil, donde asistieron mayoritariamente. Entonces les hicimos hacer un ejercicio para saber cuánto se conocían los papás y los hijos a los papás, pero principalmente cuánto habíamos influido los papás sobre los hijos. ¿Y saben cómo era el ejercicio? Les voy a resumir, ¿ya? A este lado se venía todo un grupo de personas y a este lado otro grupo de personas, casi como estamos aquí, pero parados, y había una fila de hijos aquí y otra fila de hijas, ¿ok? Solo se permitía que estén en primera fila de los de la barra de este lado los papás de esos chicos que estaban en esta fila y los papás y mamás de los chicos, de las chicas que estaban en la fila de chicas, ¿no? Entonces se les colocaba, si habían papás de ambos casos, en algún momento se los mezclaba también y se armaba una sola fila. La idea es que uno por uno venía y se ponía un montón de obstáculos, sillas para que se tropiece, se enache y se saque la cresta. Entonces se podían caer los chicos. ¿Y cuál era el detalle? Que todos los ambos grupos de ambos lados les digan a los chicos cosas que no son correctas. Que les digan, si la silla estaba delante de ellos, seguía adelante, no hay nada. Y se chocaban, ¿no es cierto? Porque a los chicos les vendábamos sus ojos. Y como estaban con los ojos vendados, los papás, el papi y la mami de ese chico, de esa muchacha, eran los que le decían, no por ahí. ¿Y saben cuál era el resultado? Más del 90% de los chicos se reequivocaban en la vida, porque no escuchaban a papá y mamá, no sabían reconocer la voz de papá y de mamá. Pero sí podían escuchar las voces de un lado y de otro lado. ¿Me dejo entender? Por eso, papá y mamá, esto es un ticket X, aplazados. Y como papás no nos tenemos que aplazar más en esta área de la vida. Tenemos que hacer de que los hijos escuchen nuestro consejo, vivan nuestro consejo. Yo escucho mucho el tema de la adolescencia, escuchamos mucho la preocupación de la enfermedad de la rebelditis en los jóvenes. Cuando usted tenga la oportunidad de conocer a mi esposa, usted dígale, a ver, pregúntele, no hemos vivido en la casa esa etapa, no existe, o sea, no hay en nuestra vivencia, no ha existido. ¿Por qué? Porque hemos puesto el fundamento bíblico y el principio bíblico y eso funciona. Les puedo dar garantía de que funciona 100% de las veces si lo usamos, como cuando compras una nueva licuadora y te dice utilice de esta manera y su producto funcionará óptimamente. Así la Biblia es un manual de vida, un manual de paternidad. Si nosotros cumplimos como dice el Señor, hermanos, así va a ser. Usted cuando me visita alguna vez en Sucre va a ver en la casa no tenemos wifi, solo hay 2 celulares en mi casa, el que manejo que es de la Escuela para Paz Bolivia y el que maneja mi esposo, no hay más. Mis hijos no tienen celular y saben que no tienen que tener hasta el momento en que se vayan de la casa. Y no es que están desesperados, dicen, no tienen tiempo para whatsappear, no tienen tiempo para tiktokear, como dije, ni facebookear, porque están sirviendo. Entonces, amados, sí se puede vivir sin redes sociales, por si acaso. Usted me dirá, pero evangelizamos. Sí, se evangeliza. No tanto como cuando es de persona a persona. Se puede llegar. Pero no es tan necesario cuando eres joven, cuando eres adolescente, porque lo primero que tienes que evangelizar es tu alma. Y sálvate en ese sentido, porque si no, puedes perder tu salvación, aunque parezca, digamos, no, muy exagerado, muy Madre Teresa, me parece el pastor Negrón, pero sabe, tenemos que tomar decisiones de vida o de muerte. En Deuteronomio 28 el Señor dice, he puesto por testigo a los cielos y a la tierra que te he puesto la vida, la bendición o la muerte, la maldición. Y el Señor aconseja que como testigos están el cielo y la tierra. Escoge pues la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Pregunta obligatoria, ¿el celular, la internet, las redes traen más vida o más muerte? Al alcance de un clic tu hijo puede estar viendo pornografía homosexual y después estarse volviendo chizo y diciendo, creo que me gustan los chicos. Antes, si se escuchaba eso, el papá de un quinzacharanazo y de un chancletazo lo ponía en su lugar y lo volvía hombrecito de nuevo, ¿sí o no? ¿Qué estás ahí volviendo chizo, no es cierto? Y todo esto viene porque las redes sociales, ¿qué cambian? La cosmovisión. Eres lo que piensas. Por eso es que tenemos que convertirnos en nuestra mente. Es bíblico, el Señor vez tras vez dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:2 dice, no os amoldéis, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y te dice el para qué, para que comprobéis
¿cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Para muchos jóvenes la voluntad de Dios es, hay que ir a la iglesia por cumplir, ya ni modo. Pero para unos cuantitos es agradable y perfecta. Ellos van a ser tremendos hombres y mujeres del Señor. Por eso es que tenemos que convertirnos. Y papá y mamá tenemos que ser papi y mami campeones, porque el Señor quiere que nosotros los guiemos en el modelo bíblico de discipulado. ¿Algún papá, alguna mamá puede decir amén? ¿Algún papá, alguna mamá puede decir amén? Eso es. Entonces, por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos muchos principios, mucha verdad bíblica. Tenemos que saber guiar a nuestros hijos para la gloria del Señor. Amén. Por favor, si puede anotarse 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Normalmente no entendemos los padres que nosotros somos la influencia más grande en los hijos. Hay un cuadrito, un tipo meme, donde está hablando dos compañeritas de escuela en edad de primaria, y una de las chiquitas le dice a su amiguita: qué lindo es saber que nuestro colegio es nuestro segundo hogar. Y la chiquita de su compañerita le dice: así no, para mí mi familia es mi primer hogar siempre. Tenía una visión más clara. Entonces, en vez de que otros eduquen a nuestros hijos, entendamos que el mejor ejemplo de los padres es la influencia más grande en la vida de todo niño, de toda niña. Si tú te ganas su respeto en la niñez, tu hija va a aceptar tus valores en la adolescencia. No te olvides. Por eso es clave la niñez. Es la etapa crucial para que ellos acepten nuestros valores. Y facilito es decir, aún dentro del ámbito de la iglesia, ¿no? No me mires a mí, mira a Cristo. A mí no me mires, mira a Cristo. Es una verdad, pero no toda la verdad. Dice en 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dile al hermano que está a tu lado: ¿cuánto de Cristo veo en ti que puedo imitar? A ver, dígale: ¿cuánto de Cristo veo en ti que puedo imitar? Esposa, no me lo va a hacer sentir mal a su esposo, ¿no? Ya está ni la tapa de la Biblia, ¿no? Con calma, paciencia. Algún ratito el cuyuma se va a convertir de corazón. Paciencia. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que perseverar. Ahora vamos a ver Deuteronomio capítulo 6. Acompáñenme por favor rapidito ya, antes de que oremos. Versículo 7. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Aquí nos habla de que tenemos que educar a los hijos para que crezcan amando a Dios, no amando su celular, no amando a ese George Hormonator, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, verso 7: y las repetirás, es decir, las palabras de Dios. Diga en voz alta: las palabras de Dios. Entonces dice: y las repetirás a tus hijos. Aunque tu hija te diga: pero ¿por qué me dices tanto versículo bíblico? Ya te he dicho que no creo en eso, tengo orejas de pescado, ¿verdad? Y no quiere escucharte. Vos tienes la obligación de repetirle. Entonces dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Cuando sales a pasear, ¿de qué hablas con tus hijos? Yo les voy a decir, le doy gracias al Señor que tengo dos hijos que no se cansan de oír la palabra del Señor. Y no se cansan. Y esa es una grandeza, se están preparando para ser tremendos siervos. Por eso no me gusta cuando alguna vez usted haya escuchado el término y escucha a una persona y dice: detrás de ese siervo hay una gran sierva. No. ¿Acaso el Señor hizo a la esposa de atrás del talón para pisarla? No. Al lado de cada gran hombre hay una gran mujer. Y mientras mis hijos son solteros, yo sé que ellos se están preparando para tener una gran mujer a su lado. Por esta razón la Biblia dice: hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amados, usted me dirá: ay pastor, esa fórmula no funciona ahora, no hay tiempo. Yo me despierto en la madrugada. Cuando se despierte tu hija o tu hija, ahí deberías de estar papá. Aunque tenga la edad ya de joven, mientras viva en tu techo, tienes que cumplir Deuteronomio 6:7. Que es parte de lo que estamos aprendiendo de Lucas 2:52, el discipulado integral. Hijita, buen día, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te ha ido? Oraremos, te quiero leer esto. Y léele un versículo. ¿Acaso le estás leyendo algo pecaminoso? Primero el periódico, en vez de la palabra. La palabra del Señor por eso dice: y al acostarte y cuando te levantes. Y después lea conmigo Deuteronomio, ahí mismo el capítulo 6, vamos al verso 20, vamos a leer del verso 20 al 25. Mire lo que dice la palabra del Señor, porque cuando educamos a nuestros hijos para que amen a Dios,
vamos a tener muchas oportunidades que no hay que desperdiciar. Diga en voz alta, no desperdiciar. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 20, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Y luego dice, ¿cómo empieza esa primera partecita? Entonces dirás a tu hijo. En otras palabras, no es donde el pastor te voy a llevar, él te va a saber explicar. Dice que es nuestra responsabilidad paternal responder. Cuando el hijo viene y te dice, papá, papá, ¿qué es excitarse? Papá se esconde. Papá, dice el hijo, el papá escondido. Rojo, detrás del periódico, trágame tierra. Cuando tu hija te pregunta, papá, ¿cómo se excitan los hombres? Los papás nos vamos a poner fríos. Ay, de eso no se habla, ¿no es cierto? Ahorita con jabón su boca cochino, ¿qué está preguntando eso? No, nosotros tenemos que educarles. Como digo normalmente en cuanto a sexualidad, llevamos años educando en sexualidad. Si no damos la información correcta, los valores correctos y las prácticas correctas, los hijos van a vivir la antítesis de esto. Van a aprender la información incorrecta, por lo tanto los valores incorrectos y por lo tanto las prácticas incorrectas. ¿Me dejo entender, papás? Ya les he resumido un curso de sexualidad. Entonces es nuestra responsabilidad, es nuestra, no es de la sociedad, por no decir suciedad. Entonces es nuestra responsabilidad. A veces los papás pensamos que la escuela dominical de la iglesia les tiene que enseñar historias de la Biblia. No. Ellos ya tienen que venir bien enseñaditos. Y no lo voy a decir con ánimo de queja, papás, pero si le jalonea la oreja, que valga la pena. A ver, de verdad, yo como pastor soy tan humano como ustedes. Pero también como pastor recibo miembros que dicen, pastor, ayúdeme con mi hija de 16, terrible, guasa, malcriada está, aunque le pongo más locoto en su comida, igual no cambia, es loro mal hablado. Entonces se quejan y con gusto los pastores les damos consejería, con todo gusto, tenemos ese llamado en el Señor. Pero qué diferencia, no me estoy quejando, pero qué diferencia si un papi y una mami viene y dice, mi hijo de 18, pastor, sabe hacer esto. Este de 16 sabe esto. Estita de 14, sabe hacer esto. ¿En qué le sirve, pastor? Úselos en la obra. ¿Qué sirven? ¿Se da cuenta la diferencia entre traer carga a traer respaldo? ¡Wow! Como decimos en Sucre, a lo boliviano, uta, ¿no? Nos quedamos sorprendidos. Porque esa es una gran diferencia cuando hay padres cristianos piadosos, comprometidos para responder, como dice la palabra del Señor. Repetir a los hijos, hablarás de ellas los mandamientos del Señor en su casa. A ver, pregúntale a su hijo, ¿conoce por lo menos el 5.º mandamiento de memoria? De honrar a papá y a mamá. ¿Conoce el 9.º mandamiento que dice no mentirás? ¿Tu hijo será un sucha? ¿Conoce el 8.º mandamiento que dice no robarás? ¡Wow! Porque es nuestra responsabilidad. No está ahí poner un cuadrito de los 10 mandamientos que traiga buena suerte en la casa. Mana sirvinchu, no sirve. Es nuestra responsabilidad. Y los abuelos, si no hemos podido con los hijos, tienes una última oportunidad, redesquite en esta vida con tus nietos. Redimite, perseguile a tu nieto, a tu nieta, enseñarle todo lo que dice la palabra del Señor. Que sea piadosa tu nieta, casta, amante de su marido, que tenga a sus hijos en sujeción. Dice muchas cosas de la palabra, estamos resumiendo. Entonces nos damos cuenta, amados, que tenemos un tremendo llamado al ser papás. ¿Está bien? Y el Señor nos llama para que nosotros enseñemos a los hijos. Hay una tremenda lista también, solo como tareita póngase, 2 de Pedro, capítulo 1 hasta el verso 11, ¿ok? Usted va a leer que nos dice la palabra del Señor que si enseñamos los buenos principios a los hijos, ellos no van a caer jamás, porque de esta manera, dice la palabra, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está bien? Por eso les tenemos que enseñar varios valores, varios principios: la fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, ¿no es cierto? Y ahí entra Gálatas capítulo 5, versos 22 al 25, donde están los frutos del Espíritu,
Queremos los frutos del Espíritu, no los frutos de la carne. Usted quiere tener un hijo y una hija más carnal, por ejemplo, que sea más idioto, ¿no es cierto? Que sea más mundano que Marilyn Manson, por ejemplo. No, queremos hijos e hijas más consagrados al Señor, más dedicados al Señor. Y eso es lo que vamos a perseguir. ¿Está bien? Vamos a ponernos en pie entonces, por favor, amadas familias. Y vamos a tener un tiempito para clamar por la familia. Diga en voz alta, clamar por la familia. ¿Ok? Y hay que clamar pues por los hijos, ¿no? Y yo les recomiendo, después capacítese en métodos de disciplina, capacítese en cómo disciplinar con equilibrio, cómo guiar a los hijos. Y voy a rogar que oremos. Si está ahí cerca de nuestros hijos, aprovecharemos. Dígale, venga, 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 voy a orar por usted. ¿Ok? Agárrele a su hijo o a su hija. Si somos hijo e hija y no estamos con papá y mamá, como hijos vamos a orar para decir, Señor, debo de funcionar como tú esperas, como hijo, como hija. Perdóname si no estoy haciéndolo correctamente, para que el Señor nos ministre, ¿de acuerdo? Pero también, qué importante es que aprendamos a bendecirnos y a bendecir. Si estamos solitos, vamos a agarrar una de nuestras manos y le vamos a poner nuestro corazón como un emblema de la familia, de la parentela que no está presente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a empezar orando y luego nuestro pastor Miguelito nos va a seguir ministrando. Amén. Entonces cierre sus ojitos, abrace por favor. Si está tu mami, tu papi, aprovecha, abraza, ora. Si está el nieto, la nieta, qué buena oportunidad para que oremos por él, por ella y bendigamos un momento su vida. ¿Está bien? Vamos, cerramos nuestros ojitos. Papito, te damos muchísimas gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por la unción de tu Espíritu en este tiempo. Queremos pedir por la familia, Señor. Las familias se nos están desmoronando, Señor. Las mismas familias cristianas, Señor, estamos pasando diferentes afrentas, diferentes situaciones, Señor, que el enemigo está aprovechando y valiéndose de ellas para separarnos, para destruirnos, para traernos dolor, resentimiento, para dormir varios días sin pedir perdón y sin perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, estamos caminando en esta vida con mucha carga, mucho equipaje de orgullo, de resentimiento, de rebeldía, de desobediencia, de mentira? Les robamos a nuestros padres, les mentimos constantemente. Por eso, Señor amado, quienes estamos aquí como papás, queremos pedirte perdón porque muchas veces nuestros hijos son un vivo reflejo de nosotros. Pero si somos padres piadosos y nuestros hijos por su libre albedrío, por su libre decisión, por su libre elección han tomado decisiones pecaminosas, clamamos por su salvación y oramos por ellos, Señor. Salva a nuestros hijos, Señor. Herencia de Jehová son. Y queremos pedirte, Señor, que como papás no nos equivoquemos, para que, Señor amado, no actuemos de manera abrupta, no actuemos sin sabiduría. También te pedimos perdón los papás, porque muchas veces nuestra acción ha sido necia, nuestras palabras también han sido álgidas y hemos generado tropiezo en los hijos. Hasta tu palabra nos dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tenemos que tratarlos con ternura, con bendición, con amor, pero también con una firmeza amorosa. En el nombre de Jesús bendecimos a la familia. Bendiga a su familia. Y voy a pedir que nuestro pastor Miguel pueda pasar para bendecir a las familias, para ministrarnos, para que cada familia que estamos aquí presentes seamos bendecidas, seamos familias que nos multipliquemos, familias que crezcamos para la gloria del Señor. Ore por su familia en el nombre de Jesús. Mientras invito a nuestro pastor Miguel para que nos pueda guiar en oración. Por favor, amado pastor, que podamos ser bendecidos.